Tu mano tiembla mucho, ¿es tu primera vez? Hermana, me culpas por no servirte lo suficientemente bien. ¿Qué vas a hacer? Hermana, ¿no me recuerdas? Estoy borracha, pero no he perdido la memoria. No te preocupes, hermana, no se arrepentirá. Hermana, puedo agregarte a WeChat. Transferencia de WeChat. Simplemente olvidémoslo de todos modos. No volveremos a vernos. Hermana, no tengo dinero para la matrícula. Y el casero me echó de nuevo. ¿Puedes acogerme? Todavía eres un estudiante. ¿Cuántos años tienes? 20. ¿De verdad me acosté con un chico 9 años menor que yo? Todo este dinero es para ti. Ahora estamos a mano. Hermana, nos volveremos a ver. No nos volveremos a ver. Hermana, esta vez no dejaré que vuelvas a desaparecer de mi vida. Hola, joven amo. Shenmin, ¿qué estás haciendo? Actuando. No, joven amo. Como heredero del hombre más rico de Jingan, sin estos guardaespaldas a su lado, podría no ser seguro. Es más, en la farmacéutica las cosas no han estado tranquilas últimamente. Siempre hay gente causando problemas y buscando venganzas malintencionadas. Si no hubieras hecho un despliegue tan grande, nadie sabría quién soy. Sí, haré que todos se vayan de inmediato. Vete. Joven amo, la información de la señorita So. Ya se le envié todo a su correo electrónico. Además, ella está buscando en redes sociales. Busca un estudiante universitario para que sea su niñero interno. Ayúdame a buscar algo de ropa de estudiante universitario. Traducido y narrado por M Media Media. Joven amo. Tenga cuidado. Acaban de llegar. Uno tiene un infarto de miocardio. El otro es una sospecha de intoxicación alimentaria. Cama 1, envíenlo a cardiología para una consulta de inmediato. Preparen el desfibrilador. Cama 2, extraigan sangre para un análisis de sustancias tóxicas. ¿Por qué no salvar primero al que grita más fuerte? El que puede gritar tiene suficiente capacidad pulmonar. Salven primero al que está callado. Una hemorragia interna puede llevar al shock. Sálvame mi primero. ¿Sabes quién es mi padre? Voy a presentar una queja contra ti. Tus pupilas no son iguales. O es una hemorragia cerebral o consumo de drogas. Elige una para explicársela a tu padre. Dios mío, manejando las emergencias sola, y lo manejó todo ella misma. Eso es increíble. ¿Vieron cómo hizo la RCP con una sola mano? Es simplemente más asombrosa que los protagonistas de mis dramas coreanos.
La doctora Sue es genial. Incluso cuando regaña a la gente, quiero cometer un error a propósito solo para que me regañe. ¿Estoy loco de la cabeza? El paciente que acaban de traer. ¿Por qué no le dijo a la familia que el hospital tiene un analgésico nuevo llamado Severin? He dicho desde hace mucho que el Severin tiene problemas. No lo usaré con mis pacientes. No creas que porque cambiaste el número del lote, no me daría cuenta. Es el Cefron que fue retirado ilegalmente del mercado hace 10 años. Xuan Xuan, ¿no estarás haciendo esto porque tengo otras mujeres? Te estás vengando personalmente bajo un pretexto oficial. ¿De dónde sacas esa confianza? Te tienes en un pedestal, ¿no es así? Xuan Xuan, déjame decirte algo. Yo, como doctor en medicina, tengo mucha más autoridad que tú, una graduada en institución de tercera. ¿Cómo te atreves a cuestionarme? ¿Cómo obtuviste tu doctorado en medicina? ¿Acaso no tienes ni idea? Y todavía tienes el descaro de usar eso para presionarme. Por supuesto, estudiar arduamente en el extranjero para obtenerlo. ¿Eso crees? ¿Pero por qué recuerdo yo eso? La oportunidad para estudiar en el extranjero te la di yo. Incluso tu informe de investigación académica lo escribí yo y al final te llevaste el crédito. Si no hubieras sido joven e ingenua en aquel entonces, no me habrías explotado. Te metí en el equipo del proyecto porque me diste lástima después de que muriera tu padre. Yo te recluté para el equipo del proyecto. Realmente te crees la gran cosa, ¿verdad? ¿Qué capacidades podría tener una mujer como tú? Capaz de lavar la ropa y cocinar para un doctor en medicina. Ya es un gran favor que se te concede. Efectivamente, un patán nunca pensará que está equivocado. De todos modos, ya no quiero tratar con gente como tú. El riesgo de muerte por el severo es demasiado alto. No lo usaré con mis pacientes. ¿Cuántas veces te he dicho que la condición de tu padre fue una complicación? No tuvo nada que ver con el medicamento. El grupo es una corporación muy grande. ¿Cómo podrían ellos tener medicamentos falsificados? No me importa si es de G o de Wang. ¿Quieres ser un lambiscón? Ve y hazlo tú mismo. No me metas en esto. Adiós. Además, ya que hemos terminado, antes de irte a casa esta noche, llévate todas tus cosas. Me dan asco. Xuan Xuan. ¿Va a ser en mi contra? Sigue soñando. Joven amo, ¿qué estás haciendo? Todavía bastante puro. Los perros regresan. Esta vieja está muerta de cansancio. Cansada después de un día de trabajo. Y todavía tengo que empacar tu equipaje. Cielos. ¿Pueden concederme un niñero que pueda lavar y cocinar? Preferiblemente de 185 centímetros, con abdominales, amable y obediente. Eso es todo por ahora, supongo. ¿Cómo entraste a mi casa? ¿Me estás acechando? Hermana, tú me diste la dirección. Me pediste que viniera para una entrevista. Eres el estudiante universitario del 2001. Hermana, puedo hacer cualquier cosa. Si no me crees, puedes intentar. Adelante. ¿Por qué hay tanto humo? Hermana, ¿Estás segura de que no viniste a causarme problemas? ¿cómo podría hacer eso? Ve al dormitorio y descansa primero. La cocina es demasiado grasienta y humo. No es adecuada para ti. Entonces date prisa. Hola, Chen-min. Prepara un festín de primer nivel para mí de inmediato. Estándar Michelin. Cuanto más rápido, mejor. Joven amo, su comida para llevar. Rápido. Aún no está listo. Está listo. Se ve bien. Hermana, prueba un poco.
Es bastante delicioso. Este es el estándar de emplatado de un hotel de lujo. Está demasiado delicioso. ¿Pero por qué se parece tanto a los platos del Hotel Jinjo? Solía trabajar en la cocina de ahí para pagar mis estudios. Trabajé en la cocina de allí. Aprendí observando escondidas. La película fue traducida y narrada por M. Hola, Dra. El estado del paciente de la cama 3 empeoró de repente. La familia vino a causar problemas. Por favor, venga rápido. Iré de inmediato. Explíqueme esto claramente. ¿Quién es el máximo responsable de lo que pasó hoy? Entendemos. Mi papá estaba bien cuando llegó. ¿Qué pasó? Ahora está ahí tirado, sin moverse. Si le pasa algo a mi papá, quiero que todos ustedes sean enterrados con él. ¿Qué sucedió? Ella es la responsable. Ella es la médica a cargo de su papá. Por favor, cálmense primero. Díganme qué pasó. ¿Cómo está el estado del paciente ahora? Cuando el paciente se retorcía de dolor, usted insistió en esperar los resultados y no permitió usar Severin. Ahora los órganos del paciente están fallando. Usted es responsable de esto. Usted sabía claramente que Severin no podía usarse indiscriminadamente. Tontería. Dr. Shen dijo que esta medicina es muy segura. ¿Está tratando de matar a mi esposo? ¿Va a resolver esto o no? Si esto no se resuelve hoy, moriré justo frente a todos ustedes. Hijo, ¿estás loco? ¿Te duele? Hermana, ¿te rompe el corazón por mi culpa? Llamar en su día libre para pedirle a Dra que venga. Están tratando de resolver el problema, o de buscar a alguien a quien culpar. Solo estoy exponiendo los hechos. Entonces estaba exponiendo los hechos, o evadiendo el tema. ¿Quién se cree que es usted? ¿Cómo se atreve a engañar a la familia? Engañar. La razón de la parálisis del paciente no es por retraso en el tratamiento, sino porque Severin sigue siendo un fármaco experimental e inestable. En casos graves, puede empeorar la infección y afectar el sistema nervioso. El plan de tratamiento de la Dra no tiene ningún problema. Lo más urgente ahora es salvar una vida rápidamente. Si siguen discutiendo, el paciente podría no resistir. Si realmente quieren salvarlo, lo que deben hacer ahora es escuchar a la Dra. Dejen de usar Severin y busquen un experto autorizado para volver a diagnosticar y tratar a su esposo. ¿Cómo podríamos nosotros, gente común, conocer a un experto autorizado? Solo está haciendo comentarios sarcásticos. ¿Qué tonterías dice sobre expertos el profesor Juan? El profesor Wang Jing. Es el especialista nacional que nunca ha tenido ni un solo caso fallido en cirugía de reparación nerviosa. Profesor Wang Jingren. Es un titán de la medicina nacional. ¿Por qué vendría de repente a nuestro pequeño hospital? Si necesitas algo, siempre puedes acudir a mí. Seguridad. ¿Dónde está seguridad? Vienen apenas ahora. Llévenselos a ambos. Llévenselos rápido. ¿Shenming? ¿Sabías claramente que si el Severin se usaba mal, podía dañar el sistema nervioso y causar parálisis? Aún así, se lo recomendaste a la familia del paciente. Tiene aprobación de adquisición hospitalaria. Es un fármaco ya en uso clínico. ¿Por qué no se puede usar? ¿O es porque tu padre, una vez que conseguía un fármaco nuevo, no lo soltaba? ¿Qué dijiste? Dije que la condición de tu padre tampoco era optimista en aquel entonces. Incluso sin esa inyección, tu padre no habría vivido mucho más. ¿Por qué quieres culpar a la familia G de la muerte de tu padre? ¿Usan vidas humanas para experimentar con fármacos nuevos? Eres igual que la familia G. No es diferente haber matado a mi padre. Los desprecio profundamente a todos. Detesto profundamente a todos ustedes, que bajo la apariencia de salvar vidas, son solo villanos despreciables que solo piensan en ganar dinero. ¿Quieres enfrentarte al grupo G? El grupo G te matará tan fácilmente como aplastar a una hormiga.
No creo que el grupo G pueda tapar el sol con un dedo. Definitivamente encontraré pruebas y los enviaré a todos a pudrirse en la cárcel para expiar los pecados de mi padre. Está bien. Estaré esperando. Vámonos. Hermana, si supieras que mi apellido también es G, seguiría sosteniendo mi mano. Estás desconsolada, porque yo... Bromeo en un momento como este. ¿Te duele? La condición de mi padre en aquel entonces era similar a la de... Inexplicablemente en aquel entonces. La muerte del tío So se debió al Severín. Este fármaco en aquel entonces estaba aún en etapa de ensayo clínico. El grupo G, para obtener datos de marketing, usó a mi padre como sujeto de prueba. Entonces el grupo G te agravió profundamente. Con el apellido G, pensando que tenían dinero y poder, pudieron ignorar las vidas humanas y encubrir el incidente de aquel entonces. He estudiado medicina durante tantos años, precisamente para buscar justicia para mi padre. Hermana, en realidad, no tienes que encargarte de todo tú sola. De ahora en adelante, puedes contar conmigo. ¿Contar contigo para qué? ¿Acaso no dependes todavía de mí para mantenerte? Espera un momento. ¿No sigues siendo un estudiante universitario con un trabajo a tiempo parcial? ¿Cómo podrías permitirte invitar al profesor Juan, una autoridad médica como él? Escuché que el profesor Juan tenía una conferencia cerca. Así que pensé en ir y probar suerte. No esperaba encontrarme realmente con él. Afortunadamente, el profesor Juan es una persona amable, por eso estuvo dispuesto a venir a echar un vistazo. Pequeño mentiroso. Pensé que realmente conocías a alguna figura importante. Hermana, no menosprecies a la gente. Tal vez algún día yo te mantenga a ti. ¿Cómo vas a mantenerme? ¿Trabajando en 3 empleos al día o siguiendo yendo a clubes nocturnos? Suyam. Suyam. Tu corazón late muy rápido. ¿Dónde has estado, doctora Su? Doctora Shia, el decano pidió que fuera a una reunión. Tendido. Te dije que no cruzaras la línea. Este es un periodo crítico para la contratación competitiva. No quiero verme involucrada en un escándalo. Mi hermana sigue siendo tan obstinada. Ayúdame a averiguar sobre el informe de defunción de Su Jianlin de hace 10 años. Además, haz los arreglos para que haga mis prácticas en el Hospital Kang lo antes posible. Sí, joven maestro. Haré que alguien se encargue de inmediato. ¿Cómo te atreves a seguir arrodillado aquí? Jiggy, el joven maestro mayor del grupo farmacéutico G. Si no hubieras visto a mamá llorar de dolor e insistido en no usar el medicamento, ¿cómo habría muerto? La familia G no tiene lugar para alguien tan indigno como tú. Asesino. GG, presidente del GR. Hermano. ¿Yo no fui? ¿Cómo podría haber causado la muerte de mamá? ¿Cómo te atreves a seguir discutiendo? Fuera. Fuera. La muerte del tío Zeus y la de mamá están relacionadas con Sean. G, más vale que no encuentre nada. Tu conexión con el tío Su y la muerte de mi mamá. ¿Cuál es tu relación?
De lo contrario, nunca te lo perdonaré. Caminando sin mirar por dónde vas. Tú eres quien no miraba al frente al caminar y chocó conmigo, ¿verdad? Así que eres un simple interno. Se atreve a desafiar a un superior. ¿Ya no quieres quedarte en el hospital? Entonces, ¿qué es lo que quieres? Arrodíllate y discúlpate ante mí. Tal vez aún te deje quedarte en el hospital. Y si no quiero, desafiar a un superior. Desobedecer a un jefe. Creo que quieres soltarte. Va a salir ahí. Pequeño insolente. ¿Cómo te atreves a golpearme? Atreverse a golpearme. Dr. Joe. Subdirector Shen, ¿qué ha pasado? Este interno fue irresponsable durante sus prácticas e incluso desafió a un superior. Despídelo por mí. Este Xiao suele tener un buen desempeño. ¿Hay algún malentendido? ¿Qué malentendido? Soy un digno subdirector. ¿Ni siquiera puedo despedir un interno? No quise decir eso. No es lo que quisiste decir. Dr. Shen, ¿qué gran autoridad maneja? Dr. Joe, por favor, regrese a su trabajo. Déjeme esto a mí. Está bien. ¿Por qué viniste al hospital? Hacer mis prácticas. ¿No dijiste que querías que aprendiera habilidades reales? Shenming, si tienes algún problema, dímelo a mí. A mí. ¿Estás aquí? Gritándole a un interno. ¿No te da vergüenza? Dr. Joe. Un viejo buey comiendo hierba joven. Incluso has traído a tu joven amante al hospital. ¿Qué impaciente por la soledad? Deja de calumniarme. La competencia por el puesto es en 3 días. ¿Estás difundiendo rumores sobre mí ahora? ¿Será que no puedes permitirte perder? ¿Realmente crees que puedes ganar? Solo estoy cumpliendo con el trámite contigo. Ya que insistes en competir conmigo. Entonces no me culpes por ser descortés. Iré hasta el final con esto. Tenemos que hacer esto si nos descubren. Somos el grupo de farmacéuticos. 500,000. Es suficiente. Sé lo que tengo que hacer. Xuan, esta vez. Quiero ver cómo le darás la vuelta. A esto. ¡Qué cansado estoy! Si vuelves a comportarte como hoy, te echaré de inmediato. Hermana, sé que me equivoqué. Definitivamente seré obediente de ahora en adelante. Tú, un estudiante de 3er año, sin proceso de reclutamiento. ¿Cómo pudiste entrar a nuestro hospital? ¿No serás algún joven maestro rico, sí? Hermana, ¿realmente te interesan tanto mis asuntos? El señor Yano, el hombre más rico, Tehuaquia, reveló a nuestro reportero que piensa jubilarse pronto y ceder sus negocios a sus 2 hijos. Se reporta que por qué Gaia se parece tanto a Yana. También tiene el apellido G. Podría tener conexión con los GR. ¿Era qué? Es demasiado entrometido. ¿Qué es lo que hace ruido? Esta película fue traducida y narrada por Media. No dijo la hermana que le dolía la cabeza para que le diera un masaje. Sino, ¿qué pensaría la hermana que iba a hacer? No te preocupes, hermana. Con tu capacidad no hay ningún problema en que te conviertas en la responsable. Yo también te animaré mañana. Eso espero. Definitivamente despejaré todos los obstáculos para ti. Si no me equivoco, en el inventario de medicamentos de ayer, algunas cantidades de Sever A. ¿No indica esto un descuido en la gestión? Salir del trabajo ayer, revisé personalmente el inventario de la farmacia. Aquí está la lista de conciliación. Si ladra. Ya no lo cree.
puede revisarlo personalmente. Ladra, So está muy segura, ¿no es así? Sin embargo, si ni siquiera puedes gestionar la farmacia, ¿qué te califica para ser la jefa del equipo de investigación? Es realmente risible. El subdirector Shen tiene razón. El jefe del equipo de investigación debe ser riguroso y responsable. Si ni siquiera puedes gestionar bien los medicamentos, ¿quién sabe si también estropearás los datos experimentales? Algunas personas, presumiendo de haber realizado algunas cirugías exitosas, se vuelven arrogantes y ni siquiera pueden hacer bien el trabajo básico. Tal persona debería retirarse de la competencia lo antes posible. No tiene ninguna prueba ni evidencia. ¿Cómo pueden cuestionar mi capacidad? Un reporte anónimo indicó que la farmacia tiene una gran cantidad de medicamentos caducados como responsable. ¿Cómo explicas esto? Director, verifiqué personalmente ayer todos los lotes de medicamentos. Es absolutamente imposible que haya medicamentos caducados. Solicito revisar las grabaciones de vigilancia. Revisamos la vigilancia, pero anoche la cámara resultó estar rota. ¿Resultó estar rota? ¿O alguien intencionalmente? Ladra. So quiere ganar tiempo. Incurrir su negligencia en el deber, ¿cierto? Miren. Esto es lo que fotografié en la farmacia hoy. Se ve caducado. Ahora la evidencia es concluyente. ¿Qué más tienes que decir? Estos medicamentos ni siquiera estaban en el almacén ayer. Alguien los cambió deliberadamente. ¿Crees que solo con tus palabras puedes limpiar tu nombre? Ahora Ladra. No solo es negligente en su deber, sino que también abusa de su autoridad para obstruir la promoción de Severin. Ella está ahora tomando represalias contra la farmacéutica. Escuché que el padre de Ladra, hace 10 años, fue perjudicado hasta la muerte por la medicina de G. Esta es una venganza personal disfrazada de deber público. Una persona tan emocional está absolutamente descalificada para competir por el puesto de líder del equipo de investigación. Si no puede probar su inocencia, su candidatura solo puede ser terminada. Ya que Ladra no puede competir. Continuemos con la defensa. Dr. Shen. Tienes tanta prisa por defenderte porque temes que la verdad salga a la luz demasiado pronto. Tú, el pasante, ¿qué estás haciendo? Solo estoy ayudando al Dr. Shen a recuperar unas pruebas que se borraron accidentalmente. A todos. Ya les he enviado las pruebas a sus correos electrónicos de trabajo. Dr. Shen, ¿qué está pasando exactamente? No, director, ¿qué puede probar este video? Fue el medicamento del Dr. So el que tuvo un fallo. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿Y qué? Si alguien testifica en persona. Director fue el Dr. Shen, quien me obligó a cambiar el medicamento caducado y a borrar los registros de vigilancia pertinentes. Me amenazó diciendo, si no cumples haré que te expulsen del hospital. Estás diciendo tonterías. Fuiste sobornado por este mocoso. No es así. Toma unos cuantos medicamentos de poco uso y cámbialos por unos caducados junto con el Severin. Ocúpate bien de la vigilancia también. No dejes ningún rastro. Shenming. Hui, ¿qué más tienes que explicar? Todos están mintiendo. Usaron síntesis por IA para incriminar. Director. Shenming, parece que tu gestión es ineficaz. De hecho, no es apto para la contratación competitiva. Revóquese inmediatamente la candidatura de Shenming Hui y realícese una investigación interna. Además, anuncio que el jefe del equipo de investigación será el Dr. Sat. Bien. Su Yang Juan. Espera. Definitivamente no dejaré que te salgas con...
Dime, ¿qué le dijiste exactamente a Liu Gang? ¿Tiene la hermana mayor tanta curiosidad por mí? No cambies de tema. Antes, Liu Gang se negaba rotundamente a admitir nada. ¿Por qué cambió su testimonio en el momento en que hablaste? En realidad no dije mucho. Simplemente le dije que si estaba dispuesto a decir la verdad, podía garantizarle que Shen Mingi no se volvería en su contra. Eso es todo. Por supuesto. También le conté un pequeño secreto. Simplemente le hice creer que Shen Mingi tenía planeado desde hace tiempo que él cargara con la culpa, insistiendo en que él había cambiado el medicamento en secreto, y que Shen Mingi no sabía nada al respecto. Una vez que se asustó, confesó todo. Eres realmente solo un pasante. ¿Qué más podría hacer? Todos modos. Gracias por esta vez. Si realmente quieres agradecérmelo. Hermana, ¿por qué? ¿No me das un beso? No serás de los que no saben que la familia G tiene un joven heredero, ¿verdad? Tú eres qué se debe decir y qué no se debe decir. Creo que deberías tener eso muy claro. Dr. Su. Los datos de retroalimentación clínica del Severin han sido compilados. Descubrimos que los efectos secundarios en algunos pacientes son más graves de lo que habíamos estimado. De hecho, es exactamente como esperábamos. El riesgo mortal de Severe es mucho mayor de lo que dice la publicidad de los laboratorios. Traducido y narrado por medios. ¿Qué planeas hacer? Por supuesto, lucharé contra G hasta el final. Absolutamente no permitiré que este tipo de medicamento problemático llegue al mercado. El puesto de jefa del equipo de investigación fue arrebatado por esa Su Yanshuan. Sin embargo, tengo noticias más importantes. Más te vale no decepcionar. De lo contrario, si Severe tiene algún problema, mi puesto como director de ventas de G se habrá terminado. Por fin entiendo por qué insistió tanto en pelear por este puesto, porque siempre ha estado investigando los efectos secundarios de Severe. No podemos dejar que siga investigando. De lo contrario, arruinará el plan de ventas farmacéuticas de G. ¿Me estás contando todo esto? ¿Has pensado en alguna forma de lidiar con él? Por supuesto, debemos causarle problemas, para que no tenga tiempo de seguir investigando. Entonces, ¿qué planeas hacer? Señorita, estoy en el Hotel Jin. He reservado una habitación. Me pregunto si tienes tiempo. Entonces te esperaré en el hotel. ¿Quieres decir que deberíamos encontrar a alguien que cause problemas en el hospital? Si se exponen noticias negativas sobre ella bajo la presión pública, el hospital la suspenderá y mucho menos podrá investigar Severe. Ni siquiera podrá ejercer como doctora. No esperaba que fueras tan lista. Yo. No solo mi cerebro es bueno, otros aspectos también son muy útiles. ¿Qué tal si lo compruebas? La doctora Shen está muy ansiosa. Hospital privado Kang. Su Yanshuan, devuelven la vida de mi esposo. Doctora Su, digo unas palabras. Doctora Su, la familia del paciente le está acusando de una presunta negligencia médica. La dirección del hospital se ha negado a aparecer. ¿Puedo preguntar si tiene la intención de encubrir? Doctora Su, alguien denunció que aceptó sobornos. ¿Puedo preguntar si esto es cierto? Doctora Su, si admite su error, la familia no hará más alboroto. ¿Por qué hacer tanto escándalo por esto? Chenmin, busca unos reporteros confiables y tráelos aquí. Las cosas que no he hecho, naturalmente no las admitiré. Ya que afirma que la doctora Su dio un mal diagnóstico, ¿puede explicar por qué de repente había 100,000 extra en su cuenta? ¿Estás diciendo tonterías? No existe tal dinero. Este cheque indica claramente que ella recibió 100,000. Aún intentas discutir, así que la familia fue sobornada.
Esta es una disputa médica orquestada. Deja de grabar. Te dije que dejaras de grabar. ¿Me escuchaste? Tú eres la víctima. Estoy grabando un video. ¿Por qué te sientes culpable? No. Este es un pago de condolencias del Dr. Shen. No hemos perjudicado a nadie. Eso no es correcto. Hermana, lo nuestro fue una transferencia por WeChat. ¿Cómo es que este chico tiene un comprobante de transferencia? Dios mío, se delató solo. Pequeño granuja, ¿me tendiste una trampa? Si realmente están aquí para defender sus derechos, nadie les pondrá dificultades. Pero si alguien los instigó para acusar falsamente al Dr. Su, eso es injuria, difamación y alteración del orden público. La policía ya viene en camino. Si tienen algo que explicar, pueden decírselo a la policía. No intenten asustarme con la policía. No aceptamos tanto dinero en absoluto. Entonces, ¿cuánto recibieron? Ese es él. Él me instigó. Me dio dinero para arruinar la reputación del Dr. Su. También dijo que me asegurara de que el asunto escalara. ¿Estás loco? ¿Qué tonterías estás diciendo? Ese tipo Shen, nos prometiste 100,000, pero solo nos diste 50,000. Estás intentando incumplir tu deuda. Dr. Shen, ¿ha considerado que hacer esto dañará la reputación del hospital? Se rumorea que usted perdió anteriormente contra el Dr. So en una competencia laboral. ¿Es este un acto de venganza deliberada? Ustedes dos y estos dos agitadores médicos están todos juntos, ¿verdad? Seguridad, sáquenlos de aquí. ¿Seguridad? Deténganse. Director, ¿puedo preguntar sobre el soborno del Dr. Shen a la familia del paciente? ¿Cómo planea manejar esto? Chen Mingwei, con efecto inmediato. Te está suspendido. ¿No encontraste tú a su reportero? ¿No dijiste que era solo para entrevistar a esa mujer? ¿Por qué de repente se están aliando contra mí? No puedes culpar a sus reporteros por completo. Todo es culpa de esas dos personas que encontraste. Fueron demasiado poco confiables. Les di una patada a un burro en la cabeza. Hasta revelaron todo ellos mismos, cuando los reporteros ven una noticia más grande. Por supuesto, se apresuran a informar. Olvídalo. ¿Qué uso tiene hablar de esto ahora? Intenté robar una gallina y terminé perdiendo el arroz. Hasta perdí mi trabajo. Está bien, ya no te enojes más. La próxima semana, G organizará un simposio médico nacional de primera. Irás conmigo. Y mientras atraigas la atención de los magnates médicos, los mejores hospitales nacionales. Todos pelearán por contratarte. ¿Sigues preocupado de que a Sever le sea difícil ascender? ¿Todavía piensas en mí? Por supuesto. Sigue siendo quien es bueno conmigo. A mi hermana le interesa el simposio. Este simposio académico de Jingan tiene gran reputación en la comunidad médica. Muchos magnates médicos serán invitados a asistir. Si puedo hablar con ellos, será de gran ayuda para mi investigación actual. Para ganarme la aprobación de mi hermana. Parece que el simposio se organizó correctamente. Es una lástima. Este simposio fue iniciado por GIS. Actualmente estoy investigando a GIS Pharmaceuticals. Definitivamente no me invitarán. Hermana, aunque el simposio fue iniciado por GIS, la asociación médica no responde solo ante ellos. Mi hermana es tan sobresaliente. ¿Quién sabe? Podría recibir una invitación pronto. Eres demasiado ingenuo. Entonces no molestaré más el trabajo de mi hermana. Channing, notifícales que inviten a la DRA Sue al simposio. ¿No es esta tu exnovia la que dejaste? ¿Por qué está ella aquí también? Su Yanuan. ¿Cómo te atreves a ignorarme? Mírala. Este es un simposio médico de alto nivel. ¿Por qué cada basura quiere entrar? ¿Basura? ¿Te llamas basura a ti misma? Xuan Xuan. Soy graduada del Laboratorio de California con un doctorado en medicina. ¿Tú qué eres? Un doctorado en medicina obtenido dependiendo de tesis ajenas. Eso no es correcto. Recuerdo que estabas en la lista de invitados para el banquete. ¿Cómo te colaste? Naturalmente entré de forma abierta y honorable.
¿Quién está haciendo tanto ruido aquí? Wes, la anciana del grupo farmacéutico GE. Los jóvenes de hoy. ¿Por qué son tan ignorantes de la etiqueta? Disculpe, me disculpo por molestarla. Prometida. Este simposio es organizado por... Yo, la digna directora de ventas de GIS, no he dicho nada. ¿De dónde sale una vieja bruja como tú? ¿Sabes quién soy? ¿Cómo te atreves a llamarme así? Las cartas de invitación para el simposio fueron revisadas por mí. No hay nadie como tú en la lista en absoluto. No estarás intentando colarte, ¿verdad? Solo estás gorroneando, ¿no es así? ¿Qué clase de persona intimida a un anciano? Ladra. Su es muy sentimental, ¿no es cierto? Me niego a escuchar. Dámelo. ¿Cómo te atreves a pegarme? Aprovecha de los dedos. Golpearte es ser benévola contigo. Ahora es el momento perfecto para entrar. Mucha gente está mirando. No causes problemas. Ella me pegó. Su Yanuang, ya verás. Te devolveré la bofetada tarde o temprano. Ve. Estaré esperando en cualquier momento. Abuela, ¿está usted bien? Estoy bien, pequeña. Gracias por ayudarme. Ellas empezaron mal al intimidar a una anciana. Le daré una lección, esta vez para que no lo olvide. Eres buena. De buen corazón. Y dispuesta a ayudar a una anciana como yo. Me gusta tu espíritu. Jovencita. ¿Tienes pareja? Mi nieto está soltero ahora mismo. Cuando regrese, te lo presentaré. Ustedes dos pueden conocerse. Abuela, de repente recordé. Creo que olvidé algo en el auto. Volveré a buscarlo. Joven amo, la señora mayor regresó al país ayer. ¿No dijo la abuela que se quedaría en Australia más tiempo? ¿Por qué regresó de repente? Quizás el seminario llamó la atención de la señora. Dijo que quería volver para presidir la reunión. Sabía que algo andaba mal. Solo asegúrense de que nada salga mal. ¿No dije que no me pusieran guardaespaldas? Todo esto fue organizado por la señora mayor. Yo tampoco puedo hacer nada al respecto. La señora mayor solicita que el joven amo vuelva a casa. Joven amo, buena suerte. Chen Ming, traidor. Señora, el joven amo ha regresado. Abuela, ¿Por qué huyes cuando me ves? ¿Me tratas como un monstruo come hombres? ¿Cómo podría ser eso? Abuela, tienes juventud eterna. ¿Cómo ibas a ser un monstruo come hombres? Abuela, por favor no te enojes más. Ven, siéntate aquí. No seas tan lisonjero conmigo. La última vez te presenté a la chica de la familia Dong. Pusiste todo tipo de excusas y te negaste a verla. En cuanto a esta joven de hoy, si aceptas tener una cita a ciegas con ella, te perdonaré. pero abuela, ya me gusta alguien. No te niegues todavía. Esta chica es hermosa y bondadosa. Te garantizo que una vez que la conozcas, seguro te gustará. La persona que me gusta también es hermosa, bondadosa, salva vidas y cura a los heridos. También tiene un gran sentido de la justicia. Entonces tráeme a esa persona. Y no volveré a decir una palabra sobre tu futuro. Haz lo que quieras. Abuela. Pero todavía no la he conquistado, ¿sabes? Ya estás poniendo excusas otra vez. Pero aquí. Iré por ella y la llamaré para ti. Ustedes, manténganlo vigilado por mí. Abuela, el seminario está por comenzar. ¿Por qué no entramos primero y vemos a su nieto después? Está bien. ¿Un seminario es solo un montón?
De viejos carcamales presumiendo y buscando fama. Ahí. No hay nada que valga la pena escuchar. Hermana Xuan. Niña, él es mi nieto. Té de los jóvenes. Chad Moa. Este sinvergüenza. ¿Cómo logró escapar otra vez? ¿Está bien, abuela? Es un problema viejo. Estaré bien después de descansar. ¿Qué hacen ahí parados? Dense prisa y tráiganlo de vuelta. La ayudaré a sentarse. Quisiera agradecerles a todos por tomarse un tiempo de sus agendas para asistir a nuestro seminario de intercambio académico. Declaro el seminario oficialmente abierto. Dr. Shenmin Hui será el primero en subir al estrado para compartir con nosotros Distinguidos colegas, lo que quiero compartir son los últimos hallazgos sobre los efectos secundarios graves de este fármaco. Basándonos en una gran comparación de datos, descubrimos que este fármaco tiene un efecto restaurador reversible en el sistema nervioso. Últimos resultados de la investigación del fármaco. Miren la firma en su presentación. El misterioso Dr. Situ. No podrá ser ese legendario Dr. Situ del mundo médico, ¿o sí? Shenmin. El misterioso Dr. Si. ¿Desde cuándo cambió de profesión para escribir artículos para usted? Un entorno académico no es lugar para que haga berrinches. El Dr. Situ es un erudito de renombre internacional. ¿Cómo se atreve a cuestionar su trabajo? Cuestionando. La película fue traducida. ¿Por qué no explica primero a todos los medios? ¿Cómo usó su firma personal sin informarle? Personalmente. ¿Qué tipo de responsabilidad legal asumirá por esto? Su Yanuang, usted está calumniando al Dr. Shen. Probablemente está celosa de sus logros. ¿Celosa de él? Ciertamente no recuerdo haber escrito un artículo que carezca de base clínica y permita usar fármacos inseguros en pacientes. ¿Qué quiere decir? Digo que yo soy el misterioso Dr. Situ. Incluso si la cita del Dr. Shen es incorrecta, no le corresponde a usted juzgar. Una doctora con título de grado de una institución de tercera categoría pretendiendo ser el misterioso Dr. Situ. ¡Qué ridículo! Todos, probablemente no lo sepan aún, pero su famosa Dra. Pudo entrar al hospital Kenia, confiando solo en su habilidad para seducir hombres y ascender. Salvando vidas de día, acostándose con hombres de noche. Es un horario bastante razonable, ¿no es así? Usted es solo una cara bonita que ascendió mediante hombres y hoy se siente capaz de estar aquí discutiendo sobre academia. La tasa de éxito de resucitación de mi sala de emergencias es la número 1 de todo el hospital. ¿Qué me hace indigna? Es usted, por otro lado, una directora de ventas que ni siquiera tiene permiso para recetar, que se acostó con Shen Mui después de beber con él. Y todavía tiene el descaro de salir a humillarse. No te atrevas a difamarme aquí con acusaciones infundadas. Todos dejen de discutir. Creo que Xiao Shemui, tu tesis, está llena de errores. ¿Nos toman a todos por ciegos? Profesor Zhou, será mejor que piense bien antes de hablar. En nuestro seminario del Grupo G, no toleraremos que una persona despreciable como su Yanuan cause problemas aquí. Muy bien, ella debe ser expulsada. Kuyujin es miembro del GR. Incluso se está poniendo del lado de Shan Minghui. Podría ser que este Dr. So sea realmente un estafador. Vamos a esperar y ver. ¿Qué pasa si ofendemos al GR? Entonces nadie financiará nuestras investigaciones futuras. Exactamente. Si no se atreven a hablar, yo lo haré. Un seminario médico es un lugar para la verdad, no un escenario para que difamen a otros. Prometiéndose, vieja bruja.
¿Cómo te atreves a actuar tan presuntuosamente aquí? Seguridad, sáquenla de aquí. ¿Quién se atreve a tocarla? Su Yanuan. Ni siquiera conoces los antecedentes de esta vieja, bro. No los conozco. ¿Y todavía te atreves a protegerla? Abre los ojos y mira bien. Todos echen un vistazo. Su nombre no está en la lista de invitados para este banquete. Seminario del grupo. Me gustaría preguntar, ¿quién te dio el valor para echarme? ¿Por qué pretendes ser una gran personalidad aquí? ¿Quién te crees que eres? ¿Alguna figura importante? Cuyo Nin es gente de JZ. No podemos permitirnos ofender. La anciana probablemente esté en problemas. Su Yanuan, ¿quién te crees que eres? ¿Por qué sigues ahí parada atónita? Saquen a ambos de aquí. Me gustaría ver quién se atreve a dar un paso adelante. Guardias de seguridad del grupo. ¿Desde cuándo es su turno? ¿Una simple directora de ventas dando órdenes? Hermana, ¿estás bien? ¿Tú qué eres? Soy su pasante. Todavía atreviéndose a venir aquí a gritar y vociferar. Directora Q, ¿qué gran autoridad ostenta usted? Asistente Chun, ¿por qué vino en persona? Escuché que alguien agredió maliciosamente a alguien en el seminario. Me pregunto si es verdad. Es ella. Ella alteró el orden del lugar. Directora Q, hace un momento solo le estaba dando una lección. ¿Cómo puede considerarse eso una agresión maliciosa? Asistente Chen, esta mocosa golpeó a alguien. ¿Va a hacer algo al respecto? ¿Es así? ¿Por qué no lo vi? Chico, ¿por qué llegas apenas ahora? Solo vas a mirar cómo otros intimidan a la abuela. Abuela, por favor no se enoje. Déjeme los asuntos de aquí a mí. ¿Asistente Chan? Pertenezco a la gente del joven Amogi. Me temo que no puede controlarme. Seguridad, sáquenlos de aquí. Los guardias de seguridad contratados por el Grupo G incluso se atrevieron a tocar la madre del presidente. Vieja Madame G. Usted es miembro de la familia G. Necesito llamar a su jefe. Hermana, por favor, coopere. Todos, no le crean. ¿Es solo un chico bonito que su Yan Xuan contrató? Están actuando juntos. Si yo fuera miembro del Grupo G, lo haría dejar el campo médico ahora mismo. Créalo. Todos miren bien. Soy el presidente de la Asociación Médica. Wang Qixiang. Wang Qixiang. Presidente de la Asociación Médica, Wang Qiang. Vicepresidente Juan. Escuché que se retiró al extranjero hace 10 años. Nunca esperé tener el honor de conocerlo aquí. Kang, el antiguo vicepresidente de la Asociación Médica. ¿Realmente es usted? La película fue traducida y narrada por... Cuando clausuramos la fábrica farmacéutica por operaciones ilegales. Esos mocosos aún usaban pantalones con abertura. La farsa debería terminar ahora, ¿no es así? Juani. El joven amo escucha más a la vieja madame. Solo espere a ser despedido. Vieja Madame G. Es toda mi culpa por no reconocer su grandeza. Por favor, perdóneme esta única vez. El grupo de la... Vieja Madame G no tiene lugar para gente como usted, que adula a los poderosos y abusa de los débiles. Vaya a recoger su indemnización. Vieja Madame G. Le ruego que me deje ir esta vez. Vieja Madame G. Shemingi, usted usa el nombre de otro sin permiso. Su conducta es corrupta y no tiene ética médica. No es apto para ser médico. En nombre de la asociación, anuncio la revocación de su licencia médica. Sáquenlos a todos de aquí. Seguridad, arrastren a esos hacia allá. Vieja Madame G, por favor, perdóneme. No lo hice a propósito. Vieja Madame G, este es el alumno De mi nieto. ¿Por qué nunca me lo has dicho? No estoy familiarizada con esa persona de apellido G.
cierto. Mi nieto no vino. Se perdió de una nuera tan buena. No tiene suerte. Abuela, gracias por defenderme hace un momento. Pero absolutamente no tendré ninguna conexión con nadie de Farmacéuticas G. Por favor, cuídese. Me voy ahora. Pequeño grano. Mi futura nieta política tenía una buena impresión de mí. Me estás haciendo cargar con tu culpa, ¿verdad? ¿Abuela? Ni siquiera me he ganado a mi hermana todavía, ¿o sí? En cuanto lo haga, te traeré a una nieta política que te quiera. Así me gusta. Yu de hecho ocultó la verdad. Todos los datos críticos han sido destruidos. Ni siquiera se encuentran los números de lote de las muestras. Hermana, si alguien por razones inevitables te oculta algo, ¿lo perdonarías? Un engaño es un engaño. No hay excusas. ¿Me estás ocultando algo? ¿Cómo me atrevería? Hermana, eres tan feroz. Aunque los datos se pierdan, se pueden recuperar. Hermana, te ayudaré a investigar las finanzas de Gigi. Hermana, si algún día descubres que soy un miembro de la familia G, ¿qué harías? Gracias. Hermana, le sonríes tan felizmente a los demás. Ustedes sigan comiendo. Voy al baño. ¿A dónde vas? Toma un taxi y regreso tú sola. Este es el baño de mujeres. Joven maestro G, ¿se ha equivocado de lugar? ¿No? Claramente ya me viste. ¿Por qué pretendes no verme? No tengo nada que decirle a nadie de la familia G. Te diviertes mucho reuniéndote con ellos. ¿Por qué ni siquiera puedes mirarme? No tienes por qué meterte en mis asuntos. Insisto en involucrarme. ¿Qué me crees que soy? Alguien a quien puedes llamar a tu antojo. Un juguete que puedes desechar cuando quieras. Llevaste a Tang Yuyu a la clínica. No es solo para decirme que con un chasquido de dedos tienes a incontables mujeres detrás de ti. A mí, Yao, no me faltan mujeres. Pero lo que yo quiero es solo aquella que prometió casarse conmigo hace 10 años. Esto es para ti. Hermana, cuando crezca me casaré contigo. Tú eres ese pequeño llorón. Sí. Fingí ser pobre y me quedé en tu casa solo para recuperar al mana que perdí entonces. ¿Qué importan los derechos de herencia de familia? La verdad sobre Sever. No me importa nada de eso. Lo único que me importa es si me crees. Y sobre Tang Yu. Fui un tonto. Le pedí que fuera al hospital a actuar conmigo, pero solo lo hice para provocarte. Por favor, no evites mis sentimientos. Yenuan. Perdóname. Está bien. Yanuan, anoche, Estaba lloviendo y me quedé bajo la lluvia fuera de tu casa toda la noche. Parece que tengo un poco de fiebre.
El truco de la autocompasión no funcionará conmigo. Yanoan, por favor, confía en mí una vez más. Puedo ayudarte a derrotar a Gigi. Y limpiar el nombre de tu padre. Está bien. Guillao, ¿estás ahí? Aquí están todos los registros de los datos clínicos que G manipuló. ¿Por qué debería creer en pruebas de la familia G? Entonces considera que estoy pagando la deuda de la familia G. Sé mejor que nadie lo que la familia G te debe. Puedes odiarme como miembro de la familia G toda tu vida, pero al menos ve la verdad claramente. Xu Yanwan. Solo estás investigando la verdad. No tiene nada que ver con Guillao. Me equivoqué al culparlo. Hola. Señorita Su. Su amigo está borracho en mi bar. Por favor, lléveselo. ¿Cuál es la dirección del bar? Farstar River. Está bien, entiendo. Hecho. Bien hecho. Gracias, presidente G. Si necesita algo en el futuro, solo llámeme cuando sea. Me voy ahora. Yanoan es quien mejor me trata. Lástima que ya no me quiera. Ve a casa. Yanwan. Ven a casa conmigo. Yanoan. Suéltame. Hueles muy bien. Suéltame. No te vayas. Sabes bien que no te mentí. ¿Por qué sigues ignorándome? Tu corazón se ha ablandado. ¿Realmente tienes fiebre? ¿Te duele la cabeza? Esto duele más. Yanoan. Cuando me difamaste, mi corazón aquí casi se rompe. Si me mientes de nuevo, te castraré. Yanwan. ¿Qué tipo de relación tenemos ahora? No hablas. Entonces serás mi mujer a partir de ahora. Guillao.
Novio, eso es suficiente. No es suficiente. En el futuro tendrás que acompañarme a comprar, ver películas, comer y usar ropa a juego. Cállate. Di una palabra más y terminamos. Ni siquiera usé fuerza. ¿Estás actuando conmigo? Quería decir que me encontré con el profesor Juan hace unos días. ¿Te encontraste con él? ¿Qué pasó? Yanuan, ¿todavía recuerdas a la mujer que causó problemas en el hospital? El profesor Juan dijo que esas dos parejas de madres e hijos sí fueron a verlo, aunque sabían que había un problema con el medicamento. Al final no se presentaron para hacer que Gigi compensara. Debe haber alguna razón oculta detrás de esto. ¿Quieres encontrarla para que testifique? Me preocupa que Gigi tome represalias y te acuse de fabricar pruebas. Si podemos encontrar a esa madre y a su hijo, y los registros médicos de los pacientes, además de las pruebas en la memoria USB, derrotar allí será infalible. Pequeña zorra. Está bien, no pienses en ser perezosa. Date prisa y prepárame comida. Más tarde iré contigo a buscar a Lee Wikin. Aquí de nuevo para cobrar deudas. Tía Lee, soy el Dr. Shu del Hospital Kanga. Me gustaría hablar sobre la condición de su esposo antes de que falleciera. Mamá, espera. No abras la puerta. Deben estar aquí para cobrar préstamos usureros. Escondiéndose por tanto tiempo. ¿No estás cansada? Suelta a mi hijo. Suéltalo. Cálmate un poco. No estamos aquí por venganza. Siéntate pronto. Esta película fue traducida y narrada por M-Media. ¿Qué? Oh, el dinero no lo pago. Aún tratando de correr. Hermano, dile al hermano Gang que me dé 2 días más. Definitivamente traeré el dinero, el capital y los intereses para dárselo. Si no pagas hoy, entonces, deja una mano. Sujétalo para mí. Detente. Pequeño bastardo, ¿de dónde saliste? ¿Quién es? Atreverse a tocarme un pelo. El grupo G. Haremos que todos ustedes paguen con sus vidas. Tratando de asustarme. Mi hermano mayor incluso conoce a Gigi. ¿Lo crees? ¿Crees que también me encargaré de ti? Hermano. Wang Ho, el dinero que me debes, ya es hora de pagarlo, ¿no? Joven amo, ¿por qué está usted aquí también? Fui un ciego al no reconocerlo. ¿Tú eres? Cuando era guardia de seguridad en la familia G, incluso le estacioné su auto, joven amo. ¿Cuánto dinero te debe? No mucho, solo 500,000. ¿Lo conoces, joven amo? Yo pagaré por él. ¿Cómo me atrevería a pedirle dinero, joven amo? Si te lo di, es tuyo. Pero toma tus hombres y lárgate. Sí, joven amo. Vámonos, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué me salvaste? Si mueres, ¿quién testificará por mi novia? En realidad no necesitas fingir estar enfermo. Solo queremos que tú y tu hijo testifiquen para nosotros. No les haremos nada. Nosotros, madre e hijo, hemos sido dañados por ustedes. Hasta este punto. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Estás bien?
Medicina. Mi medicina. Esta medicina. Esta medicina caducó hace 3 meses y aún te atreves a tomarla. Mi vida ya no vale nada. Es suficiente con seguir vivo. ¿Tú por qué has vuelto? Los expedientes médicos de mi papá están bajo el sofá. ¿Qué estás haciendo? Hace poco, el joven amo G me salvó y me ayudó a pagar la deuda. El profesor Juan ya me lo dijo. Ya sabes que la verdadera razón de la muerte del paciente fue Sever. Pero ahora no solo no has recibido compensación de la familia G, sino que vives en la miseria, sino Kiefer. Debe haber alguna verdad oculta detrás de esto, ¿verdad? Gigi quiere forzarnos hasta la muerte. Mira, ellos hicieron todo esto. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Causamos problemas en el hospital antes. Porque mi mami necesitaba diálisis y tratamiento. Por eso aceptamos el dinero de Shen Minghui. Pero después de eso, el profesor Juan dijo, mi papá murió por Sever. Los dos fuimos a ajustar cuentas con la familia G. Inesperadamente, no solo no entramos al grupo G, sino que ordenó a los guardias golpearnos. Golga. Nos advirtió que nos calláramos. De lo contrario. A mi mami, a mí. La película fue traducida y narrada por M. Media. Mi hijo también fue obligado. Por ellos antes, no había otra manera. Entonces fue y pidió prestado a prestamistas. Ahora se esconde en todas partes. Esto simplemente no es vida para un ser humano. La familia G realmente devora a las personas sin escupir ni los huesos. Estos síntomas son exactamente iguales a la condición de mi padre en aquel entonces. Mi papá también murió por algo grave en aquel entonces. Investigamos la verdad juntos. Otro día iré con esos otros pacientes a redactar una petición conjunta con San. Definitivamente haré que la familia G pague por su deuda de San. Soy dueño de un hospital llamado Hospital Kangren. Puedo ofrecerles tratamiento gratuito de por vida. Muchas gracias. Levántese. Rápido. Levante. Es la familia G quien les debe a ustedes. Todo lo que puedo hacer es ofrecer una compensación insignificante. Definitivamente obtendré justicia para todos. Entregaré los artículos al personal de administración de medicamentos y luego regresaré. Aunque sea mi hermano, después de cometer tantas atrocidades, al final no podrá escapar. Estoy bien. Entra tú. Da la casualidad de que estoy libre esta tarde. No has estado insistiendo en tener una cita. Vamos a ver una película. Entonces te esperaré en el coche. Reservaré las entradas de cine ahora. Y luego podemos cenar. Luego podemos irnos a casa tempranos. La película fue traducida. Tu mente está llena de pensamientos sucios. Soy mediocre. Solo estaba pensando en dormir abrazados. Estás pensando demasiado. Ya me voy. Yuan. Se fue. Yenwan.
Giel, te has vuelto más audaz. Incluso te atreves a denunciar a tu propio hermano. Déjala ir. Si vuelves a jugarme una broma, el siguiente cuchillo la apuñalará a ella. No intentes más trucos conmigo. Cuando tome el control de la familia G, aún podré darte algo pequeño. También obedeceré. Puedes hacerme hacer cualquier cosa. Dile a ese vendedor de globos que se mantenga alejado de ahí. Finalmente dispuesto a inclinar cabezas. Hubiera sido mucho mejor si hubieras hecho esto antes. ¿Por qué hacer que todos vivan conmigo todo el día? Regresa. Después de todo, somos familia. Sentémonos a hablar. Está bien. Regresaré de inmediato. Qué mal genio. Jeje. No respeta las vidas humanas. Desarrollado conjuntamente con compañías farmacéuticas extranjeras, fármacos de ensayos clínicos, datos falsificados, para obtener fraudulentamente números de aprobación nacionales, y aún intentando ocultar la verdad. Sin pruebas ni evidencias. No hables a la ligera. De lo contrario. ¿Por qué es que acabamos de presentar las pruebas y tu gente apareció inmediatamente junto a mi hermana? Tipo. ¿Crees que puedes derribarme con ese poco de evidencia? Yel. No estás siendo demasiado ingenuo. ¿Qué se necesita para que la dejes ir? Ya lo he dicho antes. No puedes ganarme. Ahora tienes dos caminos a elegir. O te casas con la familia Tang. Y aunque no ganes dinero en el futuro, vivirás bien siendo un mantenido. O ayudaré a tu pequeña amante a encontrar un lugar como en Feng Shui. ¿Qué te parece? Mientras no le hagas daño a ella. Haré lo que sea. Aceptó la alianza matrimonial con los Tang. Elaboró esta noche. Invitó a cenar al padre y la hija Tang. Planea fijar la fecha de tu boda. Ven a cenar con nosotros. Y te prometo que no tocaré a tu doctora por ahora. Más te vale cumplir tu palabra. Si los jóvenes lo logran, las familias Ji y Tang serán una sola. Naturalmente, será una cooperación ganar-ganar. ¿Puede ser ese terreno al norte de la ciudad? Papá, ¿tenemos que hablar de negocios durante la cena? Miren a mi hija. La he malcriado. Demasiado. Hermano Yi, tendrás que ser muy paciente. Está bien. Me gusta. Tu naturaleza directa. ¿Ves? Solo tú siempre me rechazas. Tao, terminé de comer. Ven a caminar conmigo afuera. Tío Tang, por favor, adelante. Iré a dar un paseo con ella. Vayan jóvenes, cultiven más su relación. Ven, Gui, bebamos. Deberías saber. Solo amo a su Yanuan. Aunque nos obliguen a estar juntos, no serás feliz. ¿Por qué no pides a tu padre cancelar el compromiso? ¿Qué sinceridad se necesita en una alianza entre familias poderosas? Usas a los Tang como escudo contra los Yi. Yo uso los recursos de los Yi para expandir mi negocio. Tras la boda, tú tendrás a tu amante, y yo a mis chicos. ¿No es mejor que cada uno haga lo suyo? Bien. La señorita Tang sabe cómo divertirse. Su Yanuang
Te dejaron, ¿verdad? El joven amo Guy se cansó de jugar contigo. La alianza matrimonial es lo importante. Hay etiquetas numeradas en la entrada para registrarse y hacer fila. Guy me pidió que te diera un mensaje. Si sigues investigando, en tu clínica barata, la cerraremos. ¿Me escuchaste? ¿Cómo te atreves a cortarme, perra? Señorita Q, su labial está corrido. Si no te vas de inmediato, ya verás. La persona ya se ha ido. Manténla vigilada de cerca. No arruines esto. Suyan. Veremos cómo escapas ahora. Belleza sola, hermanos. Te llevaremos a casa. Ve qué estás haciendo. Ve. Yanuan. ¿Estás bien? ¿Cómo puedes ser tan hermosa? Mentiras. Todos ustedes son unos mentirosos. Yanuan. Lo siento. No te vayas. Yanuan. Espérame a que vuelva. Su Yanuan, sin la protección del joven maestro G, no eres nada. Te opones a mí. De ninguna manera. Joven maestro G. Si te atreves a molestarla otra vez. No me culpes por ser descortés. Todo esto es del joven maestro. Su Yanuan. Compré mucho. Si a la hermana le rozan los pies de nuevo, aún puedes venir a buscar al cachorro. Guillao. Te atreves a hacerlo, pero no a admitirlo. Joven maestro G, qué fastidioso. ¿Solo una copa más? Ven ahora y mueve tu equipaje.
Yanuan, ¿quién es esta? Antigua compañera de cuarto que vino a recoger sus cosas. Ja te amenazó, ¿verdad? ¡Qué imaginación tan rica! ¿No dijiste que investigaríamos la verdad juntos? Me aburrí. Encontraste un nuevo socio tan rápido. Jihan. Quédate a pasar la noche. Lárgate. Solo a ti, joven maestro G, se te permite encontrar un nuevo amor. Me comprometeré con Tongu la próxima semana. Dilo de nuevo. La expresión de la hermana. No te habrás enamorado de mí, ¿verdad? Pero si te quedas con ganas, después de mi banquete de compromiso, aún puedes buscarme. Doctor Su. Fue solo un romance pasajero. No lo tomes en serio. Sin embargo, tu desempeño anoche no me importaría hacerlo unas cuantas veces más. Lárgate. Fuera de aquí. Gil. Me usaste para encontrar pruebas. Luego te diste la vuelta para confabularte con la familia G. Doctor Sue. Insistir así es muy desagradable. El hermano ya no te quiere en absoluto. Y viniste aquí a hacer el ridículo. La película fue traducida y narrada por M Media. Me estuviste mintiendo desde el principio. Cosas sucias. No las recojas. ¡Calla! Definitivamente encontraré pruebas para arruinar por completo a tu familia G. Contraseña del laboratorio. Tu cumpleaños. Ten cuidado. Mordieron el anzuelo.
Eres muy persistente. ¿Crees que puedes luchar contra nosotros? Pensé que tenías algo de capacidad. Nunca pensé que tu padre fuera un tonto. ¿De verdad crees que encontrar las llamadas pruebas puede derribarme? Atrapada por ti. No tengo nada que decir, pero al menos déjame morir sabiendo por qué. Hace 10 años. ¿Cómo mataste exactamente a mi padre? Si no fuera por la muerte de tu padre en aquel entonces, nadie habría descubierto que la alta eficacia de Severance iría acompañada de una alta tasa de mortalidad. Pero no importa. Este fármaco tiene beneficios enormes. Unas cuantas muertes. ¿Qué importancia tiene? Ustedes, por ganar dinero, tratan las vidas humanas como basura. Reemplazaste el componente que causa complicaciones por el actual. ¿Y qué si lo hice? Eres una simple plebeya. ¿Crees que puedes sacudir a todo GR? Así como así. Parece que eres tan ingenua como mi estúpido hermano menor. Así que también a la madre de Han Chao. Esa mujer era una tonta. Insistió en revisar las cuentas. E intentar jugarme la treta de la grabación. ¿Quieres reunirte con ella? Déjala ir. No sirve de nada. Todavía hay cámaras de vigilancia. Tang Yuyu. ¿Cómo estás con Gaia? La familia Tang nunca hace negocios a pérdida. Tu hermano no era realmente bueno conmigo. Entonces, ¿cuál es el punto? Incluso si no obtengo amor. Debería obtener una compensación comercial, ¿verdad? ¿Qué beneficios te dio él? Yo te ofreceré el doble. No soy tan estúpida para cooperar con alguien como tú. ¿Quién sabe? Un día, cuando todo salga a la luz, implicará a la familia Tang. Es mejor ayudar a Xiao a tomar el control de GR. Limpiamente. Y ganar el dinero. Si Yanuan hubiera armado un escándalo en mi banquete de compromiso, haciéndote creer que se había rendido conmigo, ¿cómo podría haber atraído a un viejo zorro como tú? ¿En realidad conspiraste contra mí? Aunque muera hoy, me la llevaré conmigo. No te muevas. Yo tomaré su lugar. Ni pienses en engañarme. Ve a conducir el auto hasta la entrada. Déjame irme. Ve por mi auto. Dios. Date prisa. ¿De verdad crees que puedes escapar? ¿A qué te refieres? Cao. Está bien. Estoy bien. Yuan. No llores. Tu maquillaje se arruinará y no te verás bien. Todavía tienes tiempo para bromear en un momento como este. Déjame ver. Señorita Coop, señor G. Por favor, acompañen. Déjenme ir. Sin vergüenza. Tienes una esposa perfecta y no la llevas a casa. Tan ansioso por recibir una puñalada por alguien. Y narrado por los medios. ¿Estás satisfecha con esta nieta política? Pequeño primo. La abuela está complacida. Señor G, después de tomar el control de GR, ¿tiene algún plan nuevo para el desarrollo de la empresa? Anuncio que, con efecto inmediato, el Grupo G destruirá todos los fármacos ilícitos y con las ganancias obtenidas, compensará totalmente a las familias de las víctimas. La empresa también contratará a Ladra, SUE como consultora médica profesional, para gestionar todos los asuntos relacionados con el desarrollo de fármacos.
Dicen que eres el pasante del Dr. Su. Podría preguntarte si es cierto. Tu información es incorrecta. Yuan, ¿te casarías conmigo? Primero paga los 20 años de alquiler atrasados. Está bien.